Las iglesias Monte de Sión de la colonia Morelos y la Peña de Oreb de la colonia Antonio Varona, pertenecientes a la iglesia Getsemaní de la Unión de Iglesias Evangélicas Independientes, presentan su programa Sendas Antiguas. Andad por el buen camino. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas horas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Todos en algún momento de nuestra vida de repente conocemos a personas con las cuales quizá nunca nos volveremos a ver. Ahora sí que pasan sin pena ni gloria, ¿verdad? Hace, si mal no recuerdo, 4 o 5 años, mi pastor me habló y me dijo: ¿sabes qué? Hay una reunión en Cuautla, Morelos, y pues me invitaron, pero no puedo ir. Ve tú en mi lugar. Está bien, aquí están los pases. Nos citó el gobierno del estado. Ve tú en mi lugar. Dicen que va a venir el presidente Felipe Calderón y no creo que venga. Dice: ve tú en mi lugar. Pues nos sentaron en la fila de hasta adelante. Había como unas 1000 personas, si mal no recuerdo. Fuimos mi esposa y yo, y pues el templete estaba hacia allá, yo estaba acá. A él sus helicópteros, 3, 5 helicópteros allá se bajaron, lo traían muy bien rodeado. Es el presidente, es obvio. Pues yo dije: va a entrar por allá. Le digo: no, pues con razón mi pastor no quiso venir. Nada más nos traen de bulto. Pero no, lo trajeron por acá, que se mete en nuestra fila y nos vino saludando de mano a todos. Y una funcionaria del gobierno nos presentaba con él: el pastor fulano de la iglesia tal, el pastor mengano de la iglesia tal. Y llegaba donde el pastor Samuel Reyes Andrade de la iglesia Monte de Sión. Lo saludé, muy amable el presidente. Su esposa, a mi esposa la saludó de beso. Creo que no se bañó en una semana. Me van a pegar en la noche, pero bueno, creo que así pasó, si mal no recuerdo. Pero nunca más lo volví a ver. Para mí fue algo, pues se puede decir que es algo interesante, porque no cualquiera, digo, no diario te encuentras con un presidente de la República, ¿verdad? Esa es la única vez que yo he saludado a un presidente de la República, y no sé de aquí en adelante, pero de aquí para atrás nada más hay. No es de que voy al mercado y pum, de repente: mira, ya anda, hola, ¿qué pasó, Felipe? No, ese es mi Felipón, ¿cómo estás? No, pues no pasa eso, ¿verdad? A veces pasan cosas chuscas. Fui a Nueva York a predicar en unas iglesias y de repente me dio por ir a conocer las Torres Gemelas, el hoyo que quedó, perdón. Yo no conocí las Torres Gemelas, conocí el hoyo, 7 pisos hacia abajo, como 30 metros hacia abajo. Entonces pues fuimos, y ahí estaba yo tomando fotos con mi camarita. Voy para atrás y choco con alguien. Ay, perdón, hermana fulana, ¿qué anda haciendo acá? Pues también andaba de vacaciones por allá, una hermana de Morelos. Y miren, por allá me la fui a encontrar mejor, ¿verdad? Pero de repente hay personas que conocemos que nunca más volvemos a ver, nunca nos relacionamos, pasan y se van. No hay trato, no hay continuidad. Hay personas con quienes quizá nunca conoceremos. Hay hombres aquí muy ricos que nunca vamos a conocer. Yo nunca voy a conocer al hombre más rico del mundo, es obvio. A no ser que ocurra algo. A no ser que ocurra algo, tú también puedes conocer a una persona muy importante en este mundo. Pero de repente dices: no, pues aquel anda por allá, yo ando aquí abajo. No hay nada que ver. Y en parte eso es lo que me gusta de la Biblia. Creo que predico, y una de las razones por las que predico, aparte de la que Dios me ha llamado para servirle,
es porque qué hermoso es predicar la palabra. Qué hermoso es estudiar las historias que la Biblia tiene, porque cada enseñanza tiene una historia. Aquí nos habla de dos hombres completamente diferentes: uno pescador, uno rústico, judío, pobre. Otro era un soldado, era un centurión, era un hombre importante, era romano. No tenían cosas en común. Pero la Biblia nos dice otra cosa. La Biblia nos dice que estos hombres, sin conocerse, estaban unidos por algo. Sin conocerse, estaban unidos por algo. Y en esa unidad, hermanos, nosotros podemos aprender. Primeramente, hablamos de Pedro. ¿Qué tenían en común Pedro y Cornelio? Aparentemente nada. Uno era de autoridad, el otro no lo era. Uno era, pues, hombre influyente, importante, el otro no lo era. Pero están unidos por algo. Dice Hechos 10, versículo 10. Y tuvo gran hambre. ¿De quién está hablando, hermanos? De Pedro. ¿Qué tuvo Pedro? Hambre. Quería comer, tenía hambre. ¿Alguien tiene hambre en esta noche? ¿Sí? Yo también. No, de la otra. Yo me refiero a yo soy igual que Pedro ahorita, porque yo desayuné a las 9 de la mañana. Acabé allá en la confraternidad lo que iba a hacer. Manejamos, viajamos y llegué, y de la camioneta al púlpito, y de aquí no hemos salido y no he comido. Tengo hambre. Por eso voy a predicar 15 minutos. No es cierto. Amén, amén, aleluya, gloria a Dios. Tengo hambre. Pedro tenía hambre. Es una sensación muy natural. Todos sabemos y conocemos lo que es tener hambre, porque andamos fuera de la casa, porque a la esposa se le hizo tarde, no preparó la comida, pero en algún momento tenemos hambre. Pedro tenía hambre, porque los siervos de Dios también comen. Ningún siervo de Dios dijo amén. Es que hay iglesias muy extrañas. Sí, hay iglesias muy extrañas. Hay iglesias que quieren que sus pastores prediquen como Pablo, pero vivan como el mendigo. ¿Sí? Hay iglesias que quieren que sus pastores sean sufridos como los siervos de la Biblia, pero que sean como a eso me dijo una vez. No, dice, yo sería feliz si mi pastor fuera como los ángeles que no comen. Y me sembró la duda y dije, no, este está mal, este está mal, este está mal. Y pues ahí estoy pensando, digo, te equivocaste, manito. Los ángeles sí comen, ¿cómo de que no? A ver, ¿cómo de que no? Cuando Abraham estaba fuera de su tienda, llegaron y les hizo un cabrito. ¿Y qué hicieron los ángeles? También comen, le digo, ¿cómo de que no? Así que estás mal. ¿Sí? Tenemos hambre a veces. Todos conocemos la sensación. Y ahorita yo la tengo más porque no he comido. Pedro tenía hambre. ¿Qué haces tú cuando tienes hambre? Dirás, ¿cómo? No, pero si no hay. Te pones de buenas, de malas, te desesperas, te estresas. ¿Qué hace la gente cuando tiene hambre? Mucha gente dice que roba por hambre. No entro en la moralidad si es cierto o no es cierto, pero quizá la necesidad sí. Tienen la necesidad y roban por hambre, porque el hambre es canija. Yo por eso cuando me quiero referir a alguien que es mala persona, le digo, no, tú eres más canijo que el hambre. Eres más malo que el hambre, manito. ¿Sí? Porque el hambre no es algo bueno, no es una sensación que nos guste experimentar. ¿Qué puede hacer una persona por hambre? ¿Qué puede hacer una persona cuando tiene hambre pero no tiene que comer?
El hambre es una sensación natural, todos la experimentamos desde nuestro nacimiento. Se nos olvidarán muchas cosas, pero comer no se nos olvida. Comer no se nos olvida, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo lo pide. Pedro tenía hambre, pide de comer. Él tenía hambre. Pero les dije que yo veía que Pedro y Cornelio estaban unidos por dos cosas, y la primera de ellas es el hambre. El otro tenía un hambre, Cornelio tenía hambre, pero hambre diferente. Cornelio tenía hambre de Dios. Cornelio tenía hambre de Dios. No lo conocía, pero quería conocerlo. No sabía dónde estaba Dios, no sabía quién es Dios, no lo conocía, pero oraba a Dios, gemía a Dios, pedía a Dios, buscaba a Dios, aunque no lo conocía, pero en su interior había un vacío, había un hambre de Dios. Uno tenía hambre de comida, el cristiano tenía hambre de comida, y el incrédulo tenía hambre de Dios. Qué chistoso, qué extraño. Aquel hombre, dice aquí la escritura, oraba a Dios. El verso 2 al final dice, oraba a Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo oraba Cornelio? Siempre. Oraba siempre. ¿Por qué? Porque tenía hambre de Dios, porque tenía necesidad de Dios, porque su alma le decía que todo, y vaya que los romanos tenían dioses e ídolos, que sus dioses no servían para nada. Su necesidad espiritual le decía que esa idolatría, en lugar de acercarlo al Dios vivo, lo alejaba, y eso no satisfacía su necesidad. Por eso oraba a Dios siempre. Oraba a Dios siempre y estaba orando constantemente, nos dice la escritura. Yo hace un rato les preguntaba, ¿alguien tiene hambre de comida? Ahora yo les pregunto, ¿alguien tiene hambre de Dios? Cuando nuestra alma tiene hambre de Dios, cuando nuestro ser, cuando nuestro espíritu tiene hambre de Dios, aquí está la respuesta, y aquí vemos a ese hombre buscándolo. Qué hermoso es tener hambre de Dios. Porque el hambre, ¿qué hace? La carne, el hambre de nuestro estómago nos tira. Si no comemos nos tira, nos debilita. Y cuando tenemos hambre de Dios, esa hambre de Dios nos tira aquí. Nos tira ante su presencia. Nos tira para buscarle, nos tira para gritarle. El salmista era un hombre que profundamente, que constantemente, tenía la necesidad de Dios. Constante y profunda era su necesidad de Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, escribió él. Y todo mundo, ¿cómo dibujan ese texto, hermanos? ¿Ustedes tienen cuadros con ese texto quizá? ¿Cómo venden ese texto en un cuadro? ¿Qué dibujan? Un jardín, el bosque, un riachuelillo, agua azul, una cascadita por allá al fondo. ¿Sí o no? Así lo dibujan. Así lo dibujan. Y 2, 3 venaditos por ahí moviendo el rabito y tomando agua. ¿Eso quiere decir ese texto? No, ese texto no quiere decir eso. Ese texto quiere decir todo lo contrario. Porque cuando hay agua, ¿brama el animal? No. Cuando hay agua, el animal ¿brama? No, porque tiene agua. Brama cuando no hay agua, brama cuando tiene sed, brama cuando su cuerpo le está exigiendo ese alimento líquido que es el agua. Va a donde habitualmente se surte y empieza a la fuente, al río. El animalito va y busca
a donde habitualmente, instintivamente él va a saciarse. Pero ¿qué pasa si esa fuente está seca? ¿Qué pasa si ese río está vacío? Si esa fuente está vacía, ese río está seco. Empieza a olfatear. ¿Y qué olfatea? Humedad. Empieza a olfatear buscando una corriente de aire que le diga dónde hay humedad. Y entonces empieza a subir la montaña, el cerro, porque tiene sed y sabe que si no bebe agua se muere. Y empieza a olfatear. Los animales tienen un olfato infinitamente mayor que el nuestro. Empieza a olfatear buscando una corriente húmeda que le diga dónde hay agua, porque si no se muere. Y empieza a subir, empieza a trepar la roca, empieza a trepar la piedra, la montañita, la ladera, y sigue olfateando, y sigue subiendo, y sigue olfateando. Y cuando ve que no, cuando su olfato no percibe corriente húmeda, ¿qué hace? Brama. Pero es un bramido desesperado. ¿Por qué? Porque es un bramido de muerte. Porque si no toma agua, se muere. Y por ir buscando esa corriente de aire húmedo, empieza a trepar. Y los ciervos no son trepadores como las chivas. Y luego a estar sin agua tiene otro mal. Se queda atorado arriba de la peña porque no sabe regresar. Y entonces empieza a bramar de muerte. Eso es lo que quiere decir el salmista cuando dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así. Y así clamaba Cornelio. Como el siervo bramaba por las corrientes de agua, así clamaba Cornelio. ¿Por qué? Porque tenía hambre de Dios. Su alma tenía necesidad de Dios, del Dios vivo. Él tenía otra hambre. Y saben una cosa, qué hermoso es tener esa hambre. Esa hambre que duele. Esa hambre que fastidia nuestra carne. Qué hermoso es tener esa hambre espiritual para clamar por el Dios vivo. Tú puedes ver a mucha gente y le preguntas ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Y qué te va a decir? Bien. No te va a decir me ha ido mal. No te va a decir me corrieron del trabajo. No te va a decir mi hijo menor está enfermo. No te va a decir a mi esposa le detectaron cáncer. No te va a decir a mí me acaban de decir que estoy enfermo del hígado, del riñón, del quién sabe qué y no sé qué va. No te lo va a decir, te va a decir estoy bien, pero por dentro su alma tiene una profunda necesidad. Y llega ante sus ídolos y se postra. ¿Y qué esperanza le da su ídolo? Nada. Y en las noches que hace Dios mío, ten misericordia de mí. Y ahí en su cama empieza a dar vueltas hasta descenderla porque su alma tiene hambre de Dios. Tú ves a mucha gente afuera, lo ves con su religión, lo ves con su vida, pero nadie sabe el vacío que lleva dentro más que él. Nadie sabe la profunda necesidad más que él y Dios. Y esa necesidad lo hace clamar. Tú, quizá hay aquí alguien que no ha creído en Cristo como su Señor y Salvador y que dices yo luego, mañana quizá, yo no necesito eso, estoy muy bien así, ahí luego. Sí, ¿sabes qué? Dios conoce cuando en las noches no puedes dormir por la soledad de tu alma. Sí. Dios sabe la soledad en la que tú experimentas por estar lejos de Él. Dios lo conoce, Dios lo ve. Tus padres no te ven llorar, tu marido no te ve llorar, tu esposa no te ve llorar porque te sientes seco, porque te sientes vacío, porque estás como Cornelio con hambre de Dios. Y qué hermoso es tener hambre de Dios, porque
es hambre, hermanos. Es hambre. Estoy hablando de dos hombres unidos. ¿Por qué? Dos hombres unidos por el hambre. Uno tenía hambre natural, otro tenía hambre espiritual. Pero de ahí paso a la siguiente cosa que los unía. Esa hambre de Dios, esa necesidad. Ahora vemos a dos hombres unidos por la oración. Primero vemos a dos hombres unidos, ¿por qué? Por el hambre. Pero ahora veremos a dos hombres unidos, ¿por qué? Por la oración. Porque mientras a Pedrito le preparaban unos huevitos, así como, bueno, voy a decir yo como me gustan, digo por si mañana, no sé, ¿verdad? Alguien me quiere invitar. Hasta eso no salimos caros, con huevitos nos conformamos. Dos huevitos estrellados, con la yema casi cocida, luego abajo una tortillita frita con salsa verde. Esta es de las mías, hermana. Con una salsita verde, allá le decimos macha, porque a la licuadora se va el chile verde sin nada, así crudo todo, y se muele que hasta te hace sudar. Y luego a un lado un quesito de rancho. Tienen hambre, ¿verdad? Se ve. Y luego a un ladito una crema de rancho espesa, así que luego hasta le tienes que estar batiendo por tan espesa y sabrosa que está. Luego para unas tortillitas a mano. Ay, Señor, sigue predicando, Daniel, ya me voy. Ya me dio hambre. No tengo hambre, les digo. Mientras le hacían eso, y luego por ahí ya salió una hermanita, le dice: hermano Pedrito, le traigo un cafecito de olla con canelita, bien rico. Y otra hermanita llega: hermano Pedrito, mire, aquí le traigo estas conchitas que acabo de sacar del horno, están bien ricas. Pero mientras pasaba eso, mientras le preparaban algo de comer, ¿qué hizo Pedro? Se subió a orar. ¿Qué tiene que hacer la iglesia, hermanos? ¿Qué tiene que hacer el pueblo de Dios? ¿Qué tienen que hacer los cristianos? ¿Qué tiene que hacer los hijos de Dios? No los oigo. ¿Qué tiene que hacer? Dímelo fuerte. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué cuánto tiempo perdemos peleando, discutiendo? Ay, tanto que hacer. Tanta hambre que hay afuera y nosotros perdiendo el tiempo en cosas vanas en lugar de estar atentos a lo que tenemos que hacer. Allá afuera hay tanta gente con hambre de Dios, y en la iglesia, en lugar de estar orando, en lugar de estar planeando cómo ganar a esas almas para Cristo, está peleando, está discutiendo, está dormida, está regodeándose. Ya logramos esto, ya tenemos tantos años, ya hemos hecho esto. Hay que orar porque afuera hay almas que tienen hambre de Dios. Y qué hermoso es eso. Porque cuando un perdido ora, la iglesia tiene que estar orando. Pedro se subió, en lo que le preparaban la cena, se subió a orar. Mientras le preparaban algo, mientras le preparaban, le sobrevino, dice el versículo 10, un éxtasis. Y ahí Dios trata con él. Le enseña porque creo que a lo mejor no le hicieron dos huevitos. A lo mejor alguien dijo: hermano Pedrito, por ahí tengo, yo creo que tengo una gallinita, espérame, voy y la mato, voy por mi marido para que venga, la mate, lo desangramos y le voy a hacer unas pechugas de pollo bien ricas. Eso lleva más tiempo. Amén o no amén. Sí. El caso está que pasaba el tiempo, pero él está orando, orando y orando. Y viene Dios, porque cuando el pueblo ora, Dios contesta y Dios trata con su pueblo. Y le enseña, porque Dios nos enseña de nuestras necesidades. Dios nos enseña nuestras debilidades. Dios nos enseña nuestros problemas. Dios nos enseña en las situaciones difíciles que tenemos que pasar en esta vida. Dios nos enseña siempre cosas para nuestro bien, para nuestro crecimiento, para nuestra edificación en la fe.
mata y come. ¿Tienes hambre? Órale, ahí está. Ándale, Pedrito, ¿tienes hambre? Mata y come. No, Señor, jamás he comido cosa inmunda. Yo nunca le entro a eso. No le hago a eso, Señor. Tú me conoces y sabes que yo nunca he comido cosa inmunda. Mata y come. Dios estaba tratando con él. Cuando nos rendimos a Dios, Dios trata con nosotros. Cuando oramos a Dios, cuando buscamos a Dios, Dios nos quiere moldear a su imagen y semejanza. Cuando en la oración nos rendimos, nos entregamos a Él. ¿Quieres de mí? Sí, Señor. Órale pues, ahí está. Y Él nos moldea. A veces como barro frágil, moldeable, pero a veces tiene que sacar el martillo que quebranta la piedra de nuestro corazón. Mata y come. No, Señor, contestaba Pedro. No, ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Vuelve a él la segunda vez y le dice: lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Y esto se hizo 3 veces, y aquel, dice el verso 16, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y Pedro se queda pensando: ¿qué será esto? Ahora vemos a Pedro orando. Pero ¿quién es el segundo hombre de nuestra historia? ¿Y el que estaba haciendo? También orando. 2 hombres unidos por el hambre. 2 hombres que no se conocen, unidos por el hambre, pero unidos por la oración también. Cornelio orando: Señor, tengo hambre de ti. Señor, te necesito. Tú sabes, afuera de la iglesia, cuánta gente no está clamando porque tienen hambre y necesidad de Dios. Ya le pidieron al ídolo. El ídolo no les contesta porque no hace nada. Ya se fueron caminando de aquí quién sabe a dónde. Ya ofrecieron sus mandas, se colgaron escapularios y su ídolo no les contesta. ¿Por qué? Porque es muerto, tiene pies pero no camina. Tan inútil son esos ídolos que los tienen que cargar, imagínate. Y ahí la gente les está pidiendo, no pueden, vaya. Esos idolitos no pueden ni vestirse a sí mismos. Ahí va la señorita, las ancianitas miembros de la sociedad de la vela perpetua y del velo encarnado y a vestir al santito. No se puede ni vestir. No se puede ni vestir el santito. O como me decía una vez un hermano que hizo una procesión a Guadalajara, el hermano Antonio Mejía. Ella está descansando con el Señor. Dice que él era fanático de ir por allá. No sé qué idolito hay por allá que le gustaba mucho. Iba con su esposa. Entonces estaba una muñequita así chiquita, con su faldita, sus zapatitos, su manita, sus manitas allí y la carita así de muñequito, ¿verdad? Entonces dice que cuando él se acercó, él iba pensando, ¿qué pues tendrá la virgencita? Y cuando le besa los zapatitos, el morboso le levanta la faldita. Sale intrigado y pasa su esposa atrás de él y también de morbosa le besa, pero no se habían puesto de acuerdo. Eso es lo extraño. No se habían puesto de acuerdo, pero dentro de ellos había necesidad de Dios y le decían a Dios: yo quiero conocerte. Pero para conocer al Dios vivo y verdadero tenían que conocer la insensatez de creer en los ídolos. Y cuando salen extrañados los dos, le dice: ¿qué viste? ¿Viste, vieja, lo que yo vi? Y la hermanita le decía: pues ¿qué viste? No, dime tú primero. No, pues dime tú. Porque dijo: no, si se ofende, que decía la hermana, si se ofende lo que le digo, lo que yo vi. Y el otro también decía: no, pues mi mujer es fanática de esta virgencita, si se ofende. Y ya que se arma de valor y dice: que la virgen está mocha,
Nomás es una cruceta de 2 palos y ahí arriba amarrada la cabeza y amarrados los zapatitos. Ni cuerpo le ponen, imagínate nada más. Dice el hermano, ahí conocí a ese ídolo, porque yo quería conocer al Dios vivo y verdadero. Un hermano me dice: pastor, quiero contarle cómo llegué a la iglesia aquí. Mi esposa y yo hemos sido de la religión tradicional de hueso colorado. Y el ministro les decía: lean la Biblia. Y la leíamos y llegábamos y le decíamos: pero mira, aquí dice que los ídolos nada son. Y el otro le decía: pues bríncate este versículo y sigue leyendo. A los 8 días: oye, pero es que mira, aquí dice que la insensatez de confiar en los ídolos. Tú bríncate y sigue leyendo. Dice. Al rato nos dimos cuenta que teníamos que brincarnos la Biblia entera. Así este hombre nomás nos decía: bríncate el versículo y sigue leyendo, bríncate el versículo y sigue leyendo, y no me explicaba nada. Dejé de ir. Pero aquí en mi casa, mi esposa y yo: Señor, queremos conocerte. Tenemos hambre de ti. Tenemos necesidad de ti. La insensatez de los ídolos no nos ha llenado, porque no son nada, pero queremos conocer al Dios vivo y verdadero. ¿Y cuánta gente no está de ese modo orando? Señor, yo quiero conocerte. Señor, yo tengo necesidad de ti. A veces creemos que esa gente nada más está en los hospitales, porque teniendo ahí un pariente enfermito, allí sí, ay Dios mío, ayúdame. Hasta Diosito le dicen que no se debe de decir así, porque no es Diosito, es el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Pero esa gente tiene necesidad de Dios. Y hay mucha gente que está orando. Hay mucha gente que por dentro está diciéndole: Señor, tengo necesidad de ti. Tengo hambre de ti, quiero conocerte. Hay mucha gente orando. Y aquí entra Dios en acción. Porque cuando la iglesia ora y el incrédulo ora, viene el Señor y los junta y ocurren milagros y sanidades y salvación por el poder de Dios. Aquel hombre oraba sin cesar, siempre diciéndole: Señor, Señor, levántate, envía a Jope. En casa de Simón el curtidor hay un hombre, Pedro, mándalo traer y él te va a enseñar la verdad. Y Dios los unió. 2 que eran tan distantes, 2 que eran desconocidos, 2 hombres que no se conocían entre sí. Dios intervino y terminaron conociéndose. Porque cuando un impío ora, un incrédulo ora y la iglesia ora, Dios obra para salvación. Dios obra para salvación. Tú tienes idea de cuánta gente allá afuera está orando, Señor, está pidiéndole a Dios por el vacío que hay en su alma, por el hambre que hay en su corazón, porque tiene necesidad de Dios. ¿Y qué tiene que hacer la iglesia? También orar. También orar. Ora el incrédulo, ora la iglesia y ocurre un milagro, como si juntáramos 2 cables de corriente eléctrica. Y Dios obra poderosamente, porque nuestro Dios, en quien hemos creído y quien predicamos y que predicamos, es el Dios de los milagros. Es el Dios de los milagros. Y la iglesia ora, ¿para qué? Para dar testimonio. Para dar testimonio del Dios en el cual hemos creído, del Dios que ha obrado en nuestra vida, del Dios que está obrando y del Dios que seguirá obrando en nuestra necesidad. Pedro tenía hambre. Tú tienes necesidad de Dios. La iglesia necesita de Dios. Por eso hay que orar. Pero cuando Dios obra, satisface el hambre de la iglesia y satisface el hambre del incrédulo. Y hace milagros, hace salvación, hace sanidades mediante el poderoso nombre de su Hijo Jesucristo. Sí. Y la iglesia tiene que orar y buscar a Dios y trabajar y salir y evangelizar y orar. Y cuando Dios conteste la oración del otro, va a contestar la tuya.
Y cuando Dios le salve al perdido, te gozarás, pero también verás como Dios está contestando tu oración. Porque Dios es el Dios de los milagros. Si obra en los incrédulos, ¿no obra en su iglesia también con poder y gloria? Sí. Levántate, le dijeron a Pedro, y vete con estos hombres. Y ahí se conocieron. Y Pedro lo evangelizó. Y en aquella misma hora fue salvo ese hombre con toda su casa. Y Dios hizo milagros, y Dios hizo señales, y Dios contestó, porque nuestro Dios vive, porque nuestro Dios tiene todo poder. Y la iglesia tiene que estar orando. ¿Por qué? Porque allá afuera hay un perdido que está pidiendo que Dios le hable, y tú le vas a ir a hablar. Allá afuera hay un hombre, una mujer necesitada de Dios, y la iglesia es la respuesta a esa oración. ¿Tú crees que la iglesia está hecha para estar aquí sentadito en las bancas? No, está hecha para salir, sal. Cuando la iglesia de Jerusalén se confió y dijeron, ya somos casi 10,000, 5,000 en un sermón, 3,000 en el otro, ya somos casi 10,000. Mira, una iglesia de éxito, aquí nos quedamos. Vino el Señor y los angoloteó con la persecución y se fueron. ¿Por qué? Porque ellos tenían que cumplir con el mandato, ir y predicar el evangelio. Y ellos lo hicieron, y la Biblia y dice el evangelio, acompañándolos el Señor y confirmando su palabra con las señales, prodigios y sanidades que hacían mediante el nombre de Jesucristo. La iglesia hablaba, la iglesia oraba como respuesta de Dios a la oración de un corazón necesitado. Sí, la iglesia está aquí, hermanos, como respuesta a la necesidad del perdido. Sí, ¿me están entendiendo la idea que les quiero decir? La iglesia está aquí para responder. Es el medio que Dios utilizará para responder la oración de aquel que dice: Señor, me siento solo. Señor, estoy enfermo y no tengo nada. Señor, tengo este problema. Y la gente que tiene hambre y sed de Dios, ¿quién le va a hablar? La iglesia. Pero para hablar, la iglesia necesita orar. ¿Cómo creerán si nadie les habla? ¿Cómo van a creer si nadie les ha testificado? Pero la iglesia está aquí, hermanos. Este culto, esta iglesia está aquí en respuesta a la oración que miles de personas en Córdoba y alrededor hacen a Dios diciendo: quiero conocerte. Sí. Esta iglesia tiene ese fin. ¿Cuántos habitantes hay en Córdoba? 1,600,000, 800. ¿Cuánta de esa gente no conoce al Dios vivo y verdadero? Pero dentro de ellos hay un vacío, hay un hambre. No te la dirán a ti, pero se la dirán a Dios. Y entonces Dios pondrá a orar a su iglesia, y por eso le dice a su iglesia: id y predicad el evangelio. Porque allá afuera hay un corazón orando que quiere conocer a Dios. Allá afuera hay un hombre, hay una mujer, hay una persona que tiene necesidad de Dios y que le dice: Señor, yo quiero conocerte, quiero que tú me salves, quiero que tú me sanes, quiero que tú le des sentido a mi vida. Y aquí hay una iglesia que está orando, aquí hay una iglesia que está llorando, aquí hay una iglesia que tiene hambre de Dios y que se rinde y se pone en sus manos: Señor, úsame, porque hay mucho que hacer en la obra del Señor. No es momento de estar perdiendo el tiempo en cosas que no valen la pena, porque hay un trabajo que hacer. La iglesia tiene que ser luz en este mundo de tinieblas. La iglesia tiene que llevar el mensaje a esos que están pidiendo: Dios mío, ayúdame, Dios mío, ayúdame. Y Dios utilizará cualquier acción que haga la iglesia, a veces hasta absurda. Hace un año mandamos a hacer varios millares de, ¿cómo se llama?, calendarios con las direcciones de los templos, el programa de televisión y el del radio para mi iglesia y las misiones.
Y les dábamos un folleto y un calendario, porque el folleto luego lo tiran, pero el calendario no, porque se podía pegar en el refri. Entonces un hermano de una misión salió a repartir, en su carrito iba, y de repente en el tablero de su carro entró una ráfaga de aire y salieron volando los folletos con el calendario, con los calendarios. Y hermanos, ¿cuál sería su sorpresa? Que el domingo siguiente, no pasó más de una semana, llegó una familia. Aquí es el templo tal. Sí, es que andábamos en la calle tal y vimos un bonchote así de cosas de estas que estaban en el suelo y las levantamos, y aquí estamos porque queremos que nos hablen de Dios, porque queremos conocer a Dios. Ni siquiera se lo dieron en la mano. Salió volando, lo vio en el suelo y lo levantó, y Dios lo utilizó. Hasta las cosas más absurdas que pudiera hacer la iglesia, cuando ora y cuando se pone en las manos de Dios, Dios lo usa para salvación de los perdidos. Llega un hombre, a ese sí llegó a nuestra iglesia en La Morelos, Monte de Sión. Llega un hombre y dice: me regalaron uno de estos y quiero conocer a Dios. Tengo necesidad de Dios. Háblenme de Dios. ¿Cuánta gente no hay así en Córdoba? ¿O nomás hay allá? Esa gente que tiene necesidad de Dios nomás hay en Cuernavaca. Aquí no hay. Aquí también hay. Y la iglesia tiene que orar, porque te aseguro que ellos oran, ellos gimen, ellos piden: Dios, ayúdame, Dios, ilumíname. Y ahí debe de llegar la iglesia en oración. Debe de llegar la iglesia en esa entrega. Debe de llegar la iglesia en esa disponibilidad para que Dios nos utilice. Contestará tu oración, contestará tu necesidad. Porque a Pedro, de que le dieron de comer y se fue bien lleno. Y todo mundo quedó satisfecho. El que tenía hambre de Dios recibió a Dios. El que tenía hambre de la otra comió. Y Dios satisfizo a todos. Aquí hay gente necesitada, pero para ello debe de haber una iglesia que gima, que ora, que no debe de ver tanto lo que ya pasó, sino lo que está. Dice Pablo: lo que queda atrás lo olvido, prosigo adelante, porque adelante hay mucho trabajo que hacer. Como iglesia ustedes tienen algo glorioso por delante, porque cuando hay pruebas, luchas, tribulaciones, pues es como el hambre, hermanos. Ahorita tengo más hambre que hace una hora que empecé. Pero al término, Daniel, ojalá, Padre mío, mueve el corazón del hermano Daniel, Padre Santo, para que me invite a una buena cena. Amén. Pero mi hambre va a tener recompensa. Sí, Señor, toca el corazón, toca a mi hermano, Señor, toca a este varón para... Sí, mi hambre de ahorita tendrá su recompensa. Primero lo tendrá en lo espiritual, pero al rato lo tendrá también aquí. ¿Sí o no? Si ahorita tú tienes hambre, si ahorita la iglesia tiene problemas, tiene conflictos, eso habla de un gran banquete que el día de mañana el Señor tiene para ti. Eso habla de una grande bendición que Dios tiene para su iglesia, porque la necesidad nos hace clamar a Dios. El hambre nos hace gemirle a Dios. Utilizo la palabra del Salmo: nos hace bramar por el agua de vida. Pero cuando Dios desciende, ¿tú crees que el salmista nomás porque era poeta decía: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores? No, lo decía porque muchas veces él había pasado el hambre de la lucha, había pasado el hambre de la persecución, el hambre de la mentira, del engaño, de la traición. Había pasado el hambre de que lo habían señalado, de que lo habían acusado. Había pasado el hambre de los problemas. Y entonces dijo: mi alma te necesita, como el siervo brama, así clama mi alma.
¿Y qué hizo el Señor? Preparó mesa. Aderezas mesa delante de mí. Y los que hoy afligen a la causa de Cristo, mañana van a ver el banquetazo que te vas a poner, mi hijo. Los que hoy están diciendo: lo quitaré, lo derribaré, la destruiré, el día de mañana van a ver cómo el Señor te está dando unos banquetazos. Porque toda hambre, toda necesidad no es sino preámbulo de la bendición que Dios tiene para ti. Aquel hombre tenía sed, vio recompensada, tenía hambre, perdón, vio recompensada su hambre. Sí, porque llegó Pedro. ¿Y qué hizo Pedro? Le presentó a Cristo. Cristo fue el alimento que su alma necesitaba. En Cristo Él quedó, como todos nosotros, satisfecho, porque solo Cristo satisface. Todas esas oraciones, toda esa búsqueda de Dios, toda esa angustia que él tenía, tuvo buena recompensa de Dios, porque Dios aderezó la mejor mesa delante de Cornelio. Come, come de mi evangelio, come de mi palabra que trae salvación, come de mi palabra que trae sanidad. Sí, porque el alimento de Dios trae sanidad. Aquella mujer le dijo, cuando el Señor Jesús le contestó: no está bien que yo agarre el pan de los hijos, que es la sanidad, se los aviente a los perritos. Y la mujer dijo: dame una migajita entonces, aunque sea. Pero los hijos de Dios no nos alimentamos de migajas. Los hijos de Dios nos alimentamos de la mesa que el Señor adereza delante de nosotros. Tenemos hambre hoy, el Señor mañana adereza mesa delante de nosotros. Tenemos tribulación, tenemos enfermedad, mañana el Señor adereza mesa de sanidad delante de nosotros. Tienes angustia hoy, clama, gime, 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 busca, ora, ora, ríndete delante de Dios. En los momentos más aciagos de mi vida, la oración, el buscar a Dios. Me he tenido, aquí está mi esposa, ella me ha visto meterme a la regadera en cualquier época del año, dirán en Cuernavaca hace calor, a la 1, 2, 3 de la mañana a echarme agua fría de tanta angustia y a estar llorando dentro, abajo de la regadera, diciéndole: Señor, ayúdame, Señor, mira este problema, Señor, mira mi necesidad, Señor, mira mi condición. Y he derramado mi alma delante de Dios porque tengo hambre de Dios. Pero el día de mañana Dios adereza mesa delante de mí, porque Dios contesta la oración. Dios contesta la oración. Puestos de pie, hermanos. ¿Hay alguien aquí que tiene hambre de Dios? ¿Hay alguien aquí que tiene hambre de Dios? ¿Por qué no viene aquí adelante? ¿Por qué no doblas tus rodillas y derrama tu alma? Gímele, llórale. Los cristianos modernos ya no oran, ¿verdad? Esos nomás decretan y declaran. Pero no, nosotros somos de la antigüita, que oramos, gemimos, clamamos y derramamos nuestras lágrimas y nuestra alma delante de Dios. ¿Por qué? Porque mi alma tiene sed de Dios. Porque mi espíritu tiene hambre de Dios. Y si tú clamas, tú oras, tú gimes, tú buscas a Dios y te rindes delante de Él, Él el día de mañana adereza mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Todos los que hoy buscan tu mal, esa enfermedad que te quiere destruir, ese problema que te quiere quitar, esa deuda que quiere quitarte tu casa, el día de mañana verá cómo la bendición del Señor reposa sobre tu vida. Esa angustia, esos hijos perdidos, ponlos en las manos de Dios. Gime, clama por ellos, y el día de mañana el Señor cumplirá. Trae tu carga, trae tu lucha, trae tu aflicción y dile: Señor, te necesito. Señor, tengo hambre de ti. Tengo necesidad de ti, Señor. Tengo necesidad de ti, Señor. Tengo hambre.
Así como el siervo brama, mi alma también clama en esta noche por ti, Señor. Aliméntame y ya dame de esa agua de vida para que yo pueda salir. Allá afuera hay tanta gente buscándote, allá afuera hay tanta gente clamando, allá afuera hay gente pidiendo conocer al Dios vivo y verdadero. La iglesia salga a predicar, la iglesia vaya a predicar, el cristiano haga el trabajo por el cual el Señor le ha salvado. El enemigo se opone, el enemigo quiere distraer, el enemigo quiere perjudicar la obra. Siempre lo ha hecho. Esa es su obra, ese es su trabajo. Pero el Señor dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y esta actividad es una respuesta a la oración que afuera hacen cientos, miles de gentes que tienen necesidad de Dios. Esta iglesia es la respuesta de Dios a ese clamor, para que salgas y vayas y alumbres. Salgas y vayas y hables de Cristo. Y todo estorbo del enemigo, en el nombre de Jesucristo, es hecho a un lado. Y hay poder en el nombre de Jesús. Y ahora tienes hambre de Dios. Tienes hambre de Dios. Clama, gime, busca, que Dios contestará, aderezando mesa delante de ti. Y esos que hoy te angustian, mañana con envidia verán la mesa que Dios pone delante de ti. La mesa de banquete que Dios pone para esta iglesia. La mesa de banquete que Dios pone para cada cristiano. Y veremos la gloria de Dios salvando los perdidos. Porque la iglesia sale a predicar para que los perdidos sean salvos, los enfermos sean sanos, mediante el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el día de mañana veremos más y más y más y más almas salvas. Y la iglesia llegará, y el cristiano llegará como respuesta a ese clamor de ese corazón necesitado. Llegará como respuesta a esa oración que ese perdido está haciendo, que ese hombre, que esa mujer que no tiene esperanza, que no conoce a Dios, está diciendo: Señor, quiero conocerte. Y llegarás tú, llegará la iglesia Sion a presentarle el evangelio de Jesucristo. Llegará la iglesia Sion a dar testimonio del Dios vivo en quien creemos, del Dios vivo y poderoso que salva, que sana, hacedor de maravillas y milagros es nuestro Dios. Ora, clama, gime. Señor, nuestra alma te necesita. Nuestra vida te necesita, Señor. ¿A quién iremos? Solo a ti, Señor. Tu palabra es pan, tu palabra es vida. ¿A quién iremos, Señor? En los momentos más oscuros, tú eres nuestra luz. En los momentos más difíciles, tú eres nuestro ayudador. En los momentos más amargos, tú eres nuestra alegría. En los momentos de más dificultad, tú eres el hacedor de maravillas y milagros. Por eso, Señor, a ti clamamos en esta hora. Por eso tu pueblo clama, Señor. Porque aquí hay corazones que quieren salir y hablar. Aquí hay un pueblo dispuesto a hacer tu obra. Aquí hay un ministerio dispuesto a salir y predicar a Jesucristo. Aquí hay un pastor dispuesto a ganar a los perdidos para Cristo y de hablar de Jesucristo. Aquí en Córdoba hay una iglesia que quiere llenarse de tu presencia para compartir de Cristo allá afuera. Hay una iglesia que quiere hacer tu voluntad. Aquí hay un ministerio, aquí hay pastores, Señor, que claman y gimen pidiendo
tu ayuda para hacer el trabajo que tú quieres que hagamos, porque afuera la gente se está perdiendo, afuera la gente tiene necesidad de ti, afuera la gente está buscando y no haya, afuera la gente está esclavizada, afuera la gente tiene problemas, esclavo de los vicios, del pecado, pero en Cristo hay salvación. Y aquí hay una iglesia que quiere salir, aquí hay un ministerio que quiere ganar almas, aquí hay un pastor que quiere hacer la obra evangelística para ganar almas para Cristo. Pero ahora, Señor, quizá hay tribulación, ahora quizá hay prueba, ahora quizá hay hambre, esa hambre que duele, esa hambre que nos hace doblar no solo nuestras rodillas, sino humillarnos y postrarnos completamente delante de ti. Hay necesidad, Señor, en nuestras vidas. Día a día tu iglesia te necesita. Día a día, Señor, te necesitamos, porque tú eres nuestro Dios todopoderoso. ¿Quién nos sostiene? Solo tu mano buena. ¿Quién nos da fuerza cuando ya no tenemos ninguna? Solo tú, Señor. Por eso a ti clamamos, Padre, en esta hora. Por eso aquí está este pueblo, Señor, pidiendo tu ayuda, pidiendo tu fuerza para hacer la obra que tú quieres. Si usted desea contribuir con el sostenimiento de este programa y ayudarnos para continuar predicando la palabra de Dios, comuníquese con nosotros y le haremos saber las formas en que puede hacerlo. A los teléfonos 044 777 513 8624 y 044 777 162 2323. Muchas gracias y que Dios le bendiga.